¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en que estén viendo esta clase. Es un gusto para mí volver a acompañarles en una sesión más de la asignatura de teoría pedagógica. Te recuerdo mi nombre, soy Abraham Gómez y te voy a estar acompañando a lo largo de estas clases. Es un gusto ser tu maestro. Así es que vámonos a darle con el tema. El tema de esta clase correspondiente a la clase número 6. Recordar que en la anterior clase vimos la primera parte de este mismo tema, titulado Instituciones sociales como agentes educadores, en donde ya podemos pues observar, ¿no? ¿Qué es un agente educador? ¿Cómo funcionan las instituciones sociales? ¿Cuál es su función, su objetivo? Las principales instituciones sociales, ¿no? Que coadyuvan a que la cultura, la ideología y la idiosincrasia de una sociedad pues permanezca y presente, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Estado, de la familia? ¿Cuáles son las funciones y los tipos de familia? ¿Cuál es la función de la iglesia, de la escuela, de la educación, para que todo esto pueda suceder, ¿no? Entonces hablamos de que debemos consolidar algunos puntos, por ahí tuvimos una retroalimentación y ahora nos vamos a ir con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? El tema, la legitimación del imaginario colectivo. Primero hay que entender qué es legitimación, ¿no? La legitimación es ser, o sea, la forma de ser conforme a un mandato legal, ¿sale? Eso es darle legitimación, la forma de ser conforme a un mandato legal. ¿Cómo es que nosotros actuamos o nos conformamos conforme a lo que establece una ley, una norma plenamente estipulada y que queda vigente por un lapso de tiempo para que todos cumplamos de esta forma, ¿no? ¿Qué es el imaginario colectivo? Y ojo, no quiero que pierdan de vista esta imagen. El imaginario colectivo es un concepto que nace en las ciencias sociales, está acuñado allá por los años de 1960 por el filósofo de la educación Edgar Morin y designa al conjunto de mitos y símbolos que en cada momento funcionan efectivamente como de una mente social colectiva, ¿sale? Es alimentada tanto en su dimensión real, que es lo que todos vemos claramente, y su dimensión imaginaria, que se retroalimenta a través de transferencias y proyecciones de una forma casi religiosa por los medios de comunicación. Aquí es muy importante tener en cuenta a los medios de comunicación, ¿sale? Se identifican los productos de consumo y las personalidades mediáticas, los líderes famosos, o los famosos influencers en el día de hoy, ¿no? Se caracteriza por su neoarcaísmo, y es esta forma de reproducción de la mentalidad de manera arcaica, pero en los tiempos actuales, su sincretismo y su universalización, es decir, qué tanto impacto puede tener en la mayoría comunitaria, ¿no? Se desarrolla en arquetipos, es decir, en perfiles establecidos dentro de la sociedad, o temas universales como el amor, el tiempo, la juventud, el ego, etcétera. Las catástrofes y desgracias funcionan como su Hades en el imaginario negativo, ¿sale? Como esta contraparte a esta, eh, esta forma de preservar la cultura a través de los mitos y los símbolos, ¿no? El imaginario colectivo. Entonces, si estamos hablando que a partir de formas de pensar, a través de arquetipos sociales, a través de un lenguaje, una forma de comunicación coloquial que se va llevando a terrenos profesionales, estamos dando legitimación a estos hechos, conceptos, ideas, símbolos, imágenes, para que sean parte del proceso de desarrollo evolutivo social. Eso, una vez que nosotros realizamos eso, le estamos dando legitimación, lo estamos haciendo legal. ¿A partir de qué? Pues utilizamos palabras, simbologías o símbolos que nacen de la sociedad. En cada una de las profesiones le estamos dando veracidad. Vamos a comenzar a actuar conforme a estos significados y significantes que cada vez se van a introducir más al desarrollo de las profesiones y al desarrollo de la dinámica social y se verán construidas
como algo legítimo, algo que sí o sí debe de ser visto de esa forma. ¿Qué es el imaginario colectivo? También puede ser nombrado o la imaginación colectiva. Es este conjunto de símbolos, de costumbres, de mitos que en su significado comparten todas las personas que forman parte de una comunidad en una época determinada. Ojo, lo voy a poner aquí en letras color amarillito porque es pregunta de examen, ¿sale? Pregunta de examen para que la tengamos ahí latente. Según Francesco Baranini, existen dos formas de imaginación colectiva. La primera es la imaginación que explora lo desconocido y la segunda es la imaginación que la explica, la imaginación explícita. ¿Sale? En la primera exploramos lo desconocido, ¿no? De forma colectiva. Y en la segunda explicamos de forma colectiva eh, esta, este descubrimiento, ¿no? De lo desconocido. Ahora, el imaginario colectivo tiene características para que suceda. La primera de sus características es la imaginación, que puede definirse como la capacidad de la mente que permite la creación y la representación de objetos. La imaginación nos permite ver alrededor nuestro lo que no está allí. ¿Sale? Con eso nos vamos a quedar. Pregunta de examen. La imaginación nos permite ver alrededor nuestro lo que no está allí. Muy importante. En el imaginario colectivo, la imaginación es una facultad incongruente, individual y social al mismo tiempo, ya que no se sabe y no se puede decir con exactitud dónde termina la imaginación individual y dónde comienza la imaginación colectiva. Por aquello de que estamos viendo algo que no está allí. Simplemente ni siquiera es un proceso inductivo o deductivo, estamos dándole vida o forma a algo que no está allí. A través de esta imaginación, cada persona puede ubicarse en el mundo y en la historia e incluir en sus identidades otros significados, otras posibilidades, otras perspectivas. ¿Sale? También el, el imaginario colectivo, ¿sale? El imaginario colectivo nos habla de símbolos que vemos aquí atrás en la diapositiva. Y es que el término de símbolo se compone en dos partes. El significante, que es algo que pertenece a la realidad concreta, lo que verdaderamente significa. Y el significado, que es esa representación abstracta que puede ser determinada por una religión, una nación o un hecho histórico. Es decir, el significante, lo que literal o textualmente significa este símbolo, y el significado, lo que nosotros entendemos de ese significado. ¿Sale? Lo que nosotros entendemos de realmente ese símbolo. Tenemos muchos símbolos. Nuestra historia humana tiene muchos símbolos, símbolos de unión, símbolos de fraternidad, símbolos de peligro, de alerta, de guerra, de paz. Pero estos símbolos han sido acuñados por la imaginación, ya que entre los individuos y las sociedades asimilamos el mundo de diferentes maneras, pero siempre con la capacidad de hacer lo abstracto tangible, es decir, de lo que pensamos llevarlo a algo concreto, que podamos darle un significante y que represente un significado para muchas de las personas del mundo, ¿sale? ¿A través de qué? A través de conceptos. Esta idea o noción de algo establecido por la mente y expresado en palabras, en alegorías, en comparaciones o en representaciones simbólicas. Hay conceptos que son universales, también hay conceptos que son individuales, son considerados un poco más abstractos estos últimos, ya que pueden ser subjetivos porque son individuales, son personales. Todo esto trasciende en la historia de la humanidad a través de la memoria. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad para almacenar y recuperar datos o información. La memoria no es imaginativa, pero es cómplice de ella. La imaginación hace lo que hace el historiador. Según Immanuel Kant, filósofo alemán, la historia es el pasado hecho presente y la imaginación es la fusión de pasado y presente y de presente y futuro. ¿Qué quiere decir? Que la memoria puede ser individual o colectiva. Sí, en el caso del imaginario colectivo se trabaja con datos que pueden ser expresados por un cierto número de personas en grupos que tienen un significado en común. La memoria va a ser ese archivo transmitido de generación en generación que va a fortalecer la permanencia física del significado y el significante
dentro de la sociedad, ¿sale? Lo que le va a dar vida por muchos años. También los mitos y las leyendas son algo del imaginario colectivo, una característica, y es que para algunos la composición finaliza con la memoria, pero por el contrario, o aunado a esto, pues existen autores que agregan estas clasificaciones de los mitos de las sociedades. Recordar que los mitos y las leyendas, principalmente los mitos, tienen que ver con el origen de la humanidad, ¿no? O el origen de los valores o del código civil o del código ético en las civilizaciones. Y es que un mito que se considera un relato que tiene un significado muy profundo para una cultura, donde generalmente se presenta una explicación divina que establece una creencia transmitida de generación en generación y que en realidad es improbable o no es posible verificar, tiene un grado alto de veracidad, porque con base en la creación de los mitos y con base en las moralejas o las enseñanzas que tienen los mitos es que en el imaginario colectivo todos creemos que estamos siendo tendenciosos hacia el bien o siendo tendenciosos hacia el mal. De esta forma, el mito es una herramienta preservadora del imaginario colectivo. El mito y las leyendas tienen como principal característica elementos propios de la sociedad. Un héroe, un dios, un grupo vulnerable, eh, detalles inciertos, cosas que realmente sí pudieron pasar o que por el momento histórico no pasaron, pero al final todo termina en una historia o de reflexión o de un acto permitido o de un acto no permitido, perdón, um, algún valor, un valor ético, algo moral, y que de esta forma los seres humanos nos podemos ir comportando de acuerdo a, ¿sale? Todo lo anterior del imaginario colectivo tiene que ver con una situación. ¿Cuál es esta situación? Está controlado por las formas de comunicación en un inicio, ¿no? En la etapa, las etapas iniciales de la historia eran formas de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que si no hay alguien que comunique todo lo anterior, no sirve. En la actualidad, las redes sociales y la expansión de los medios de comunicación han desatado el poder del imaginario colectivo de maneras que aún casi no son comprendidas. ¿Por qué? Porque ya somos muchísimos, muchísimos en los dispositivos electrónicos, muchísimos en la sociedad, muchísimos en pequeños límites territoriales. Y es que en el presente lo colectivo emerge sin líderes ni guías. Alguien piensa, alguien avala, alguien transmite, alguien comunica, alguien recomunica, alguien retuitea, alguien repostea, alguien comparte en historia, en reel de Instagram, se vuelve real. El significante pasa a segundo término y el significado que cada persona le atribuye a ese hecho, suceso, acontecimiento o palabra o texto está rebasando la actividad, la dinámica natural del imaginario colectivo. Ejemplos de imaginario colectivo: el dinero, la nacionalidad, la religión, la familia, de forma convencional. En el caso del dinero, la sociedad le atribuye el valor del que goza. Nunca hemos visto un 5. Sin embargo, hemos fabricado un número 5 en papel, en estatuas, se lo hemos atribuido a personas, les hemos dado un número de turno a cosas, y en el imaginario colectivo el 5 siempre va antes del 6, después del 3. O sea, ¿sí me explico? Significado y el significante convergen en esta situación. ¿Sale? En el caso de la religión, pues muchos sabemos que no hemos tenido contacto con algún Dios. Sin embargo, la fe y la creencia en que existen algunos sigue estando permanente. Independientemente de la religión, es algo que el imaginario colectivo de nuestra humanidad cree en él. ¿Sale? La nacionalidad también no tiene forma, no vamos a comprar la nacionalidad, simplemente la adquirimos por el hecho de utilizar un espacio geográfico o territorial en donde se habla cierto idioma, donde se profesan ciertas costumbres, religiones, tradiciones, valores. ¿Sale? Estos son ejemplos del imaginario colectivo. Ahora, pasando al siguiente tema, el aparato escolar como aparato ideológico del Estado. Estamos hablando que tenemos
o un tipo de educación, que estamos hablando que tenemos funciones del Estado, que tenemos instituciones sociales que ayudan a preservar la cultura, para que el ser humano sea capaz de aprender del pasado, aplicar en el presente y prever su futuro. Entonces, el aparato escolar sirve como un aparato ideológico del Estado para reproducir estas formas ideológicas de las clases sociales. Quiere decir, voy a quitar un poquito esto aquí. El aparato escolar, la escuela, es decir, sirve como un aparato ideológico del Estado. ¿Por qué? Porque las clases sociales, nos dice Luis Althusser, sociólogo, que espero que ya hayan estudiado, que estudiemos más tarde, nos dice que la educación que nosotros recibimos tiene que ver con qué tipo de clase social es la que está dominando y ejerciendo el poder. ¿A qué voy? Los aparatos ideológicos son creados a través de la fuerza física, a través de la fuerza intelectual, ¿no? Althusser menciona que en la Edad Media el aparato ideológico más fuerte es el más mayoritario. ¿Cuál? Era la Iglesia Católica. Pero a medida en la que la sociedad fue creciendo, fue perdiendo fuerza y tuvo que ser la escuela la precursora o la que vino a dar fundamento al aparato ideológico de la iglesia, ¿no? La escuela tomó a su cargo a los niños de todas las clases sociales, desde los más chiquitos en el jardín de infantes, eh, hasta los más rezagados, por decirlo de una forma. Aquellos a los que la civilidad y la sí, la civilidad y la civilización no habían llegado. Entonces, la escuela tomó a todos los niños de todas las clases sociales y les inculcó las habilidades. ¿Cuáles habilidades? Las que dictaba, las que ordenaba y mandaba la clase social privilegiada. Ojo, no estoy diciendo los ricos, estoy diciendo la clase social privilegiada, y la ideología que tenía esta clase se volvió dominante. De esta forma, fungió el aprendizaje como una forma de reproducir las conductas previamente inculcadas de manera masiva. Es decir, se pactaban las ideas de la clase privilegiada, de la clase dominante, y se reproducía y se producía de manera social y capitalista todo en las escuelas. El uniforme, el peinado, la conducta, el saludo, el párate, siéntate, guarda silencio. Todo esto lo dicta un aparato denominado escuela, que sirve al Estado para reproducir la ideología de la clase dominante, de la clase privilegiada. ¿Ok? Pasamos a lo siguiente. Los aparatos ideológicos del Estado. Los aparatos ideológicos del Estado funcionan con la ideología de la clase predominante. Esto lo vamos a poner aquí, lo recalco porque va a ser pregunta de examen. Se los pongo en verde para cuando revisen sus diapositivas. Y los aparatos ideológicos, los aparatos que buscan reproducir esta forma de pensar del Estado, son múltiples, son diversos, son relativamente autónomos, son susceptibles de ofrecer un campo objetivo de contradicciones que expresan los efectos de los choques entre la lucha de clase capitalista y las proletarias. Clase privilegiada, demás clases. Y esto se va moviendo y se va moviendo y se va moviendo y se va moviendo. ¿Qué asegura que el Estado tenga aparatos ideológicos? Que haya contradicción para que pueda haber esta lucha de clases. Y cuando hay esta lucha de clases, la ideología dominante y la clase dominante obtienen poder. ¿Sale? ¿Cómo obtienen poder? A través de los aparatos ideológicos. Estos aparatos ideológicos de los que ya platicamos tienen una forma de reproducirse, una forma de producir más mentes pensantes de la misma forma. Y esto es el currículo oficial, los saberes necesarios y los saberes esperados. ¿Qué es el currículum? Un plan que norma y que conduce explícitamente un proceso concreto y expresa de manera específica qué es lo que se va a enseñar, qué es lo que se va a aprender, cómo se va a enseñar, cómo se va a aprender. Se desarrolla dentro de una institución educativa para que sirva al aparato ideológico, ¿no? El currículum de manera oficial tiene 4 elementos que son los objetivos curriculares, el plan de estudio, las cartas descriptivas y el sistema de evaluación. El currículum como síntesis instrumental
mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan contenidos para fines de enseñanza, son todos los aspectos de una profesión que se considera social, culturalmente valioso y profesional eficiente. Esto no es de examen, pero se los voy a poner en otro color, porque con esto vamos a abrir nuestro tema de debate en la clase en vivo. ¿Sale? Ya explicamos el imaginario colectivo, vamos a llevarlo de primera forma al currículum oficial, al currículum oculto, a la clase social y a la práctica pedagógica. ¿Sale? Para que lo entendamos más. Espero que hayas tomado nota, espero que te haya gustado la clase tanto como me gustó a mí. Te voy a dejar con estas dudas. Nos conectamos una vez más a la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y ha sido un gusto y un placer compartir la clase contigo.